Bueno, por respeto a los que ya están presentes, vamos a comenzar. Esta es una charla que tenemos pensado o teníamos conceptualizado como una charla interactiva con estudiantes sobre todo, ¿no? Como una forma de motivar a los estudiantes en pensar en sistemas que se realizan en otras partes del mundo, que no suceden aquí en México. Y es una muy buena oportunidad, por lo tanto, para que el doctor Vargas Bello nos cuente sobre eso, ¿no? Desafortunadamente no veo tantos estudiantes, pero sí hay gente que pudiera interactuar en esta plática. Entonces les voy a pedir, de hecho nos está pidiendo el doctor Einar, que interactuemos, ¿no? Si tienen alguna pregunta de cómo suceden las cosas o si tienen una pregunta de cómo él hace las cosas en Copenhague, en Dinamarca, pues no duden en levantar la mano y les damos la palabra o abrir su micrófono. A final de cuentas somos pocos y puede ser una interacción muy agradable. Entonces le voy a dar la palabra al doctor Vargas, que nos va a compartir sus experiencias en la industria europea, ¿no? En el tiempo que ha estado trabajando allá. Adelante, Lina. Muchas gracias, doctor Iván. Vamos a comenzar esta última sesión de 4 que teníamos programadas. Esta es, yo creo, la más desafiante porque no la tenía como muy estructurada y bueno, traté de ponerles algunos highlights, ¿no? Cosas importantes que veo yo de la industria láctea en Europa, y por eso el título de la presentación, que es básicamente una reflexión o una reflexión en base a la perspectiva que tengo yo de la industria en Europa. Yo estoy en Dinamarca y por ahí encontré algunos trabajos interesantes que tratan de poner en perspectiva qué pasa en diferentes países de Europa, pasando por los países del Mediterráneo, países escandinavos, países del este y países del centro. Entonces ahí lo vamos a ir discutiendo. Y bueno, básicamente la presentación la tengo dividida en algunos bloques de información. La primera sería dar algunas cuestiones básicas sobre cómo está estructurada la producción ganadera de leche en Europa. Después, algunas cuestiones de problemas que podrían existir en la producción de lácteos, que tienen que ver más con la calidad y aseguramiento de los productos lácteos. Después, algunos problemas desde el punto de vista de medio ambiente, sobre todo esto que se está trabajando mucho en Europa y en Estados Unidos, que es emisiones de metano. Después, algunas cosas más sobre qué viene sobre alojamientos y sistemas productivos en Europa. Ahí les tengo unas fotografías bien interesantes. Y después, avances, ¿no?, que han habido en los productos lácteos. Entonces, básicamente tenemos al mercado europeo como un mercado de fácil acceso, o sea, es una comunidad en la cual hay importaciones y exportaciones bastante rápidas por el tipo de acuerdos que se han hecho. De hecho, es parte del corazón filosófico que se tiene, ¿no? Una moneda en común y también una estandarización de procedimientos. Por lo tanto, hay acuerdos que facilitan la entrada y la salida de productos, ¿no? Y en este caso, los productos lácteos no están exentos de estas políticas. Y bueno, eso también ha llevado a una aceleración en la concentración de industrias alimenticias. Entonces, si se fijan, prácticamente yo voy a hablar desde la parte animal hasta la parte de producto, que es lo que más me gusta. Y les agradecería que hicieran preguntas vía chat, vía Facebook, o que abrieran su micrófono y las vamos viendo con el moderador. Bueno, esto es prácticamente una fotografía de lo que vendría siendo una granja europea. Y bueno, la decidí poner así. Esto es prácticamente una fotografía aleatoria que tomé de internet. Básicamente en Europa, a diferencia de lo que tenemos en México o en Sudamérica, hay muchas regulaciones, muchas legislaciones,
hay mucha política detrás. Y si se fijan aquí, en realidad, la granja parece como muy aleatoria, pero si se fijan, tenemos aquí una franja con árboles, tenemos colores muy específicos de rojo ocre, y después tenemos el tipo de sistema, que en este caso podría ser un sistema de semiconfinamiento con pastoreo durante el día. En cuanto a regulaciones, les podría decir que estos colores no son aleatorios, o sea, hay países que legislan eso. La cercanía con bosques o árboles también no es aleatorio. Por ejemplo, en Francia se les pide que los árboles o las franjas con arbustivas estén a cierto metraje de los edificios. ¿Por qué? Porque en realidad sí quieren ver la granja como paisaje, pero también necesitan tenerla un poco aislada de carreteras, incluso al ojo humano, ¿no? Entonces, hay cosas que están muy bien pensadas y que tienen que ver con paisajismo y con legislación, ¿no? Incluso de inocuidad de los productos. Entonces, nada más para que vean qué tan bien pensadas están las cosas. Todo tiene una estructura y todo está bien sistematizado, ¿no? El primer trabajo que encontré cuando decidí hacer esta charla fue sobre qué o cómo exponerles a ustedes sobre la organización que tiene la producción de leche en Europa. Y en este cuadro, por ejemplo, podemos ver dos décadas en las cuales se han utilizado diferentes instrumentos políticos, como lo denominan aquí. Y aquí tenemos la descripción de cada uno de esos instrumentos o regulaciones políticas que hay transversales a los países europeos. Entonces tenemos en primer lugar la cuota de producción, ¿no? Una cuota de producción en la cual se establecía niveles máximos de producción. Y después del 2015 esas cuotas desaparecieron y eso hizo que la estructura de producción cambiara radicalmente. Y después tenemos algunas cuestiones que tienen que ver sobre aranceles para exportación y también impuestos en importación de productos. Hay tarifas sujetas a diferentes cuestiones de economía, y esto todo relacionado al mercado de lácteos en Europa. No quiero ir revisando punto por punto. Yo creo que las cosas más importantes es que ya hay una liberación de la cuota de productividad de lácteos, y la otra muy interesante que nos hace, yo diría, distintos hasta ahora con México, sería la estimulación de un consumo interno. Al europeo es una persona muy orgullosa de su origen y de su nación y de la localización donde viven. Entonces, la política europea es estimular que haya un consumo interno. Esto significa promover que las granjas no desaparezcan de las comunidades y que el consumidor tenga un acercamiento directo con esas producciones. Por lo tanto, hay subvenciones, yo diría, en casi todos los países a nivel de producción primaria. Entonces, los diferentes estados europeos o los países europeos le pasan dinero a los productores, y de esa forma tratan de mantener económicamente a los productores. ¿Por qué? Porque hay tendencias a migrar a ciudades grandes, y entonces lo que hacen estos estados es tratar de prevenir o prevenir que desaparezcan las granjas o los ranchos productores de leche. Entonces, esto lo hace muy interesante porque aquí, por ejemplo, podemos ver que hay esquemas o políticas públicas en las cuales influyen de cierta forma en el tipo de animal que se va a tener. Son animales que tienen aptitudes de altas producciones de leche en volumen, pero también aptitudes que vengan a tener atributos de alta cantidad de proteína y de grasa láctea. Entonces, en este caso, apunta hacia la producción de quesos, apunta hacia la producción de helados, por ejemplo, y otro tipo de cuestiones que tienen que ver más a cuestiones específicas de fracciones o subfracciones de la proteína, como pueden ser diferentes caseínas. Hay algunos lugares donde favorecen a la genética de cierto tipo de animales que tienen la A2, que es una caseína que en realidad no genera problemas de alergia humana. Entonces hay varias cosas, y todo esto está pensado desde el punto de vista gobierno, y después ahí se va direccionando hacia puntos muy específicos de la producción local de cada país. Entonces,
Eso es bastante interesante y bueno, aquí el trabajo habla sobre la resiliencia o la resistencia que ha tenido la producción de leche en Europa a través de las dos últimas décadas. El trabajo que les estoy presentando me gustó mucho y por eso lo escogí, porque tiene 5 países, hace análisis de 5 países que son representativos. Yo, por ejemplo, me encuentro viviendo en Escandinavia y Dinamarca es uno de los países más representativos porque Dinamarca tiene una de las empresas más grandes del mundo, que es Arla. Arla, yo diría que estarían dentro de las 5 primeras en el mundo. Y por lo tanto, su filosofía y estructura de producción, pues, es bastante interesante. Después tenemos a Francia como un país, yo diría, clave o representativo de Europa continental. Después tenemos a Gran Bretaña, después tenemos a Letonia, que es un país junto con Estonia y Lituania, que están cerca de Rusia, y que también se vuelve interesante desde el punto de vista de complejidad económica. Y después tenemos a Alemania como otra potencia de Europa continental. Entonces, si se fijan aquí, las fluctuaciones en el precio de la leche, pues prácticamente han ido hacia la alta. Han habido algunas cuestiones hacia la baja, probablemente por los costos de alimentación, costos de cereales, que vienen a modificar de alguna forma el costo de la ración de los animales, y esto obviamente se ve reflejado también en el costo de venta de leche. Y otro tipo de cuestiones que también podrían ser relacionadas con el costo de los combustibles. Yo diría que esas son las dos variables que afectan más fuerte la parte del costo de la leche. Combustibles y los insumos para alimentar a los animales. Entonces, por ahí podemos ver que prácticamente van hacia una tendencia a la alta. O sea, se encarece más el costo de la leche, que también lo hemos visto aquí en México, ¿no? Después tenemos número de vacas por rancho, por unidad, en este caso por farm. Y ahí ya empezamos a tener diferencias en los números. ¿Esto por qué? Porque cada uno de los países, a pesar de que viven en la comunidad europea, tienen diferentes, yo diría, conceptos filosóficos de productividad. Entonces, básicamente, por ejemplo, aquí si vemos a Reino Unido, Reino Unido tiene, yo diría, casi todos los tipos de sistemas productivos. Tienen pastoreo, semiconfinamiento, tienen sistema intensivo, y así sucesivamente. Por ejemplo, acá en Dinamarca, pues tenemos un país que tiene bastante más animales concentrados en granja, ¿no? Aquí, por ejemplo, este color significa que este tipo de granjas tiene más de 100 animales, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, tiene que ver con aspectos de territorio, o sea, aspectos geográficos del país, aspectos que van a determinar cuál va a ser la disponibilidad o factibilidad de encontrar insumos para alimentar a los animales, y además las políticas específicas de cada estado, ¿no? Para promover la producción de leche. Después, por ejemplo, acá tenemos importación y exportación de productos lácteos, y yo diría que Dinamarca, pues bueno, tiene ahí una aportación interesante de exportación de productos lácteos significativa, junto con Francia. Y si se acuerdan, y lo vamos a ver creo más adelante, Dinamarca tiene Arla y Francia tiene a Danone. Entonces son dos de los principales actores en la industria láctea a nivel mundial, y por lo tanto esto se ve reflejado en este análisis que se hizo, ¿no? de la parte de exportación. Reino Unido tiene una cuestión diferente. Reino Unido tiene bastante más importación que exportación. Entonces esto nos indica que Reino Unido no satisface su mercado interno y por lo tanto tiene que traer recursos lácteos de otros lugares. Probablemente en este caso su vecino Irlanda sea uno de los principales actores que le va a abastecer de lácteos, ¿no? Entonces, es bien interesante. Todos viven en la comunidad. Bueno, esto ya tiene un poquito de retraso. Ya el Reino Unido ya no pertenece a la Comunidad Europea por la parte del Brexit. Pero bueno, en aquel momento en el que se escribió este trabajo, pues seguía siendo parte de la comunidad. Y si se fijan, cada uno de los países tiene sus formas muy específicas de producir, de importar y de exportar productos. Perdón, aquí no era Alemania, la GR, sino que era Grecia.
Y bueno, Grecia viene a representar la parte de sistemas productivos del Mediterráneo, ¿no? de Europa. Entonces, si nos enfocamos a la parte que a mí me toca vivir, pues es Dinamarca con sistemas industrializados de gran escala. Y Arla, pues como les decía, es la principal empresa que representa a Escandinavia. Esto es importante decirlo porque en realidad Arla tiene un sistema conceptual de producción en el cual son cooperativas, una cooperativa y tienen inversionistas, o sea, cada rancho es un inversionista, y Arla les pasa a esos inversionistas una pauta de producción en la cual pues, se les va indicando de forma amistosa y económica cómo se tiene que producir la leche y qué tipo de características físico-químicas debe tener esa leche, ¿no? Después pasamos por otro tipo de países con otro tipo de estructura industrial y otro tipo de estructura productiva, como puede ser Francia o Grecia. En Francia, por ejemplo, tenemos diferentes cuestiones regionales. En Francia está dividida en provincias y Francia tiene una estructura en la cual cada región va a poner sus diferentes pautas de producción. Grecia, por ejemplo, es un país más pequeño comparado con estos dos gigantes que sería Francia y Dinamarca, y su estructura es más de pequeña escala. Después, por ejemplo, tenemos a Latvia, que Latvia se viene a unir no hace mucho a la Comunidad Europea, y bueno, son países que sufrieron la invasión de Rusia, ¿no? Entonces son países que están en relativo crecimiento, ¿no? Acelerado. Ellos están creciendo bastante rápido con respecto a países que tienen por tradición una producción de láctea bastante robusta, ¿no? Como Dinamarca y Francia. Y Reino Unido, pues también tiene un sistema lácteo de producción láctea bastante fragmentado y ahora ni se diga, ¿no? Esto ya ni siquiera podríamos hablar de ello porque ahora ya están fuera de la Comunidad Europea y van a mantener ese hibridaje, yo diría, entre lo que es el sistema que encontramos en Estados Unidos y el sistema que encontramos en Europa más continental. Yo diría que es un híbrido entre Estados Unidos y algo que podremos encontrar en Francia, por ejemplo, como un ejemplo. En este mismo estudio se les preguntó, eso es muy interesante, se les pregunta a los granjeros, ¿no? a los dueños de los ranchos, cuál sería su perspectiva de crecimiento en los años que vienen. Este trabajo se hizo en el 2018-2019 y en la pregunta que se les hizo en ese momento a los productores, pues se les preguntaba si ellos, en un horizonte de 5 años, si ellos quisieran mantener o expandir o reducir o abandonar o no tienen idea de qué va a pasar en 5 años, pero cuál era la idea de ellos sobre el crecimiento de sus ranchos, ¿no? Entonces, básicamente, si se fijan, más de la mitad de los encuestados en todos los países, pues quieren mantener su nivel de productividad, o su nivel de escala. Después, seguido por la parte de expandir, o sea, crecer un poquito más el sistema que tienen de producción. Y después ya empezamos a ver aquí algunos ejemplos, otra vez Francia y Dinamarca, con unos bloques de gente que sí están ya pensando en abandonar el negocio, ¿no? Entonces esto lo hace bien interesante. Son países que tienen diferente dinámica también generacional, o sea, son países que tienen actualmente un cambio generacional, es decir, los ganaderos tienen a sus hijos, pero sus hijos ya no quieren seguir con el negocio de la producción láctea y por lo tanto probablemente esta gente que es un poquito más pragmática que en otros países ya lo están visualizando como un cambio, ¿no? en la estructura familiar, porque estas son familias, en el cual ya no van a seguir con esa forma de vivir. Entonces ellos ya visualizan al menos un 10% o 15% de estos dos países, Francia y Dinamarca, que en un plano de 5 años ya no va a existir la producción de leche. Entonces, esto nada más es para ponerles a ustedes en perspectiva qué está pasando y cómo están visualizando el futuro de la producción de leche. Como les decía, este estudio nos hace una narrativa de 5 países que vienen a ser como o ejemplificar las regiones de Europa, ¿no? Mediterráneo, representada por Grecia. Y si se fijan aquí, Grecia, bueno, con unas ganas de expandirse, ¿no? Es un sistema actualmente de pequeña escala y para ellos no cabe en la cabeza el desaparecer las granjas y este negocio. Para Letonia, pues prácticamente
puede ser lo mismo, en algunas partes ellos piensan incluso en reducir. Y después tenemos a Francia y Dinamarca, yo diría como dos países que más o menos están direccionando sus esfuerzos a la alta eficiencia y probablemente a la desaparición en ciertas regiones del país. No sé si tengan alguna pregunta antes de pasar a la siguiente. Sí, mira, hay algunos estudiantes ahí conectados a través de Facebook que los estamos viendo aquí en la plataforma. Pero precisamente por ellos a mí me gustaría hacerte una pregunta. Muchos de ellos, muchos estudiantes aquí en Zootecnia son hijos de granjeros o de productores. Entonces yo noto algo muy interesante. Por ejemplo, Inglaterra tiene muchos sistemas de producción con muy pocos animales, ¿no? Tú que has estado allá, ¿cuál crees que es el éxito? Ahí te desplegabas un cuadro muy amplio, ¿no? De estrategias que han seguido, pero tú, ¿cuál crees, así en palabras simples, cuál crees que sea la responsabilidad del éxito de que subsistan todavía esos productores pequeños? Porque aquí en México tienden a estar desapareciendo, ¿no? ¿Crees que hay alguna razón, algunas razones así claras del por qué se mantienen esos sistemas con pocos animales? Sí, asociatividad creo que sería la palabra. O sea, cada uno tiene su unidad económica, o sea, su granja, pero entre ellos se van, como grupo o gremio de productores, se van apoyando. Pero también no hay que olvidar que comparado con los otros países, el Estado británico o Reino Unido maneja la parte de estipendios o subvenciones al agro. Entonces ellos, por una parte, son bien organizados, trabajan en conjunto, pero también reciben ayuda económica por parte del Estado. Entonces yo creo que eso hace que ellos sobrevivan, ¿no? a estos problemas económicos de combustibles, de cereales, con respecto a otros países que no tienen ese tipo de ayuda. Por ejemplo, Letonia, pues no tiene esas subvenciones tan grandes, ¿no? Entonces ellos no tienen en su horizonte o proyección a futuro, no lo ven, ¿no? Como una forma de subsistir tan fuerte como lo verían otro tipo de países. Entonces el éxito en Inglaterra, yo creo que podría ser ese. Primero, el Estado favorece que sigan existiendo y segundo, los productores son organizados. Entonces, yo creo que ahí tienen un buen balance, ¿no? Entre el income o el dinero que entra por el Estado y luego el trabajo que hacen en un sistema colectivo, de alguna forma decirlo, asociatividad que tienen los productores. Sí. Valor agregado, por ejemplo, a mí me tocó ver que explotan muchos nichos muy particulares de mercado, ¿no? No sé ahí en Dinamarca cómo se ve, pero si pudieras ahí comentarnos algo. Sí, en la parte de valor agregado en Dinamarca y también en Reino Unido, creo que ambos ahí sí comparten la parte de animales o marcas o sellos de leche, sobre todo leche fluida, que es animales bajo pastoreo alimentados en pasto, que le llaman grass-fed milk o grass milk, así le dicen en danés, y la otra es leche con bienestar, ¿no? De animales con bienestar animal. Entonces, yo diría que son los dos principales sellos de productos que hay en Reino Unido y en Dinamarca. Los expertos lo denominan características extrínsecas del producto, que sería la característica que rodea el sistema, y esa sería la parte de welfare, y la parte intrínseca, que sería la calidad específica que se encuentra en la matriz, en la leche fluida, cuando los animales son alimentados 100% en pasto. Entonces, esas son las dos grandes sellos que yo diría que se encuentran en el mercado, ¿no? de estos dos países. En México un poco apenas empieza, por ejemplo, con el huevo. Identificamos ya en el supermercado que son de gallina de libre pastoreo, ¿no? Pero la tendencia supongo que va a ser hacia allá también con leche y algunos otros productos de origen animal. Sí, sí, en México yo creo que hay potencial para tanto leche bovina como carne bovina y hacer una diferenciación por animales. A lo mejor no tenemos ese tipo de pastos que vemos en Irlanda o Nueva Zelanda, pero sí a lo mejor animales como en el caso que tiene aquí la universidad, animales que son alimentados con pasto nativo, con forraje nativo, y que de cierta forma, no sé si han hecho el análisis, pero de cierta forma ese pasto nativo transfiere ciertos compuestos que pueden hacer un agente diferenciador en el producto.
transferencia de antioxidantes, carotenos, betacarotenos. Por ejemplo, cuando tú comparas esto que mencionábamos, el vetado o el marmoleo de animales que ustedes tienen en ese tipo de sistemas comparado con un animal que fue criado en feedlot, probablemente en grasa vas a ver un marmoleo con una coloración blanquecina, brillosa, y en el otro vas a encontrar una coloración quizás más hacia el color amarillento. ¿Por qué? Porque en realidad esos carotenos son transferidos y son almacenados y acumulados en la grasa, ¿no? Intramuscular. Entonces sí hay varias cosas que se podrían hacer aquí en México, y yo diría que aquí en México lo que hace falta es la comunicación entre la producción primaria, o sea, los ganaderos, y el consumidor. El consumidor no conoce eso, pero yo creo que si se le empieza a transmitir esa comunicación, esa educación, probablemente ellos empiecen a exigir más ese tipo de productos. Que actualmente, por ejemplo, aquí en Chihuahua yo veo que hay una clase pujante, muy fuerte, clase media alta, que probablemente ellos son los que van a estar dispuestos a pagar un poquito más por un producto con ese tipo de diferenciación. Claro, también la vinculación con las instituciones, ¿no? Y para eso a través de los estudiantes pensamos que es un buen punto de partida, ¿no? Porque los profesores a veces no nos damos tiempo de hacer eso. Gracias, Eina. Sí. Bueno, pues seguimos entonces con el siguiente bloque. Este bloque tiene que ver con algunos riesgos hacia lo que es la calidad o la sanidad de los productos lácteos. Y aquí creo que era obvio. Yo cuando lo vi, pues también es obvio que en realidad los principales problemas ocurren en quesos por el tipo de matriz, ¿no? Es una matriz que yo denomino viva. Es una matriz viva porque en realidad ahí confluyen un montón de microorganismos. Y aquí en esta gráfica pues tenemos la mantequilla, tenemos los quesos, tenemos la leche fluida, leche en polvo y otro tipo de productos lácteos. Aquí cabe señalar, nunca lo decimos los que nos dedicamos a educar en esta cuestión, pero cuando hablamos de exportación o importación de leche, nunca o casi nunca se exporta leche fluida, porque en realidad sería un suicidio económico transportar y comprar agua, ¿no? Entonces, lo que se hace normalmente es exportar o importar leche en polvo, o sea, y después una vez que entra en el país se reconstituye y bueno, se vuelve a homogeneizar y se crea esa leche líquida, ¿no? Tenemos un caso en Argentina que lo aprendí, fue bastante didáctico para mí, porque en realidad México en algún momento estuvo importando leche de Argentina y la reconstituían aquí en planta. Entonces, la leche reconstituida, pues a veces era leche que era producida 5 o 10 años antes de haberse reconstituido. Entonces, hay cosas bien interesantes en la industria láctea que a veces desconocemos como consumidores y también como gente que estamos en zootecnia. Bueno, en la parte de la cadena productiva de productos lácteos, tenemos diferentes agentes que vienen a ser agentes que van a ir contaminando los productos. Y si se fijan, el principal actor que no queremos ver, pero que está presente, es la Listeria monocytogenes en quesos. La Listeria es un agente que no queremos. Hay casos emblemáticos de contaminación por Listeria en quesos, y principalmente, al igual que en animales, pues produce abortos. Entonces, donde empiezan a haber un par de abortos en humanos que vienen a través del consumo de quesos contaminados, pues ahí empieza a generar problemas tan fuertes que pueden desaparecer empresas por este tipo de problemas. Entonces, en este trabajo pues se hizo un monitoreo, se hizo un seguimiento de las principales incidencias por microorganismos, y Listeria viene a ser el número 1, ¿no? Seguido por Escherichia coli y Salmonella. Entonces, yo diría, y eso pone en resumen todo lo que podemos encontrar en lácteos, que sería Listeria, Escherichia coli y Salmonella, los 3 principales microorganismos causantes de problemas, ¿no? En inocuidad de los productos. Y bueno, después aquí tenemos otro tipo de microorganismos que han sido, ¿cómo se diría? Que principalmente generan problemas, ¿no? Aquí tenemos Brucella, tenemos Campylobacter, Mycobacteria, Salmonella. Después tenemos aquí un tipo de E. coli que tiene
unas toxinas muy específicas. Y estos serían también los dolores de cabeza, ¿no? que existen, sobre todo cuando hay consumo de leche sin pasteurizar. Aquí, otra de las cosas que he observado, en Estados Unidos hay una tendencia, cada día va aumentando más, cierto grupo social que no quiere consumir leche pasteurizada y que quiere consumir leche bronca o leche sin pasteurizar, y en Europa también. Entonces, esto, desde el punto de vista del consumidor, bueno, ellos lo hacen porque no quieren consumir una leche que ya no tenga los atributos físico-químicos que se esperan, el sabor sobre todo, ¿no? El sabor y el olor. Y por otro lado, pues eso genera también la entrada de agentes o microorganismos que normalmente están controlados porque se pasteuriza o se ultra pasteuriza la leche, ¿no? Entonces, esta entrada de este nuevo bloque de consumidores y de sistemas de producción, pues crean una entrada que ya habíamos controlado por algunos años y que otra vez vuelven a estar muy activos, ¿no? Entonces, este es un punto interesante en México. Creo que no está todavía muy amplio ese bloque, pero es un riesgo sanitario muy grande. Entonces, ahí también se los dejo. Esto es hablando específicamente de Europa, ¿no? Que tiene este problema. Después aquí pasamos a los riesgos en inocuidad que pueden haber. Y ahí tengo como 4 o 3 imágenes parecidas. Los cuadritos que vienen en azul son los riesgos microbiológicos. Después tenemos los riesgos en color morado, que serían los riesgos químicos, y riesgos físicos en color verde, sobre lo que sería la producción de leche, ¿no? A nivel de establo, a nivel de granja. Entonces, básicamente aquí podemos ver riesgos microbiológicos en prácticamente toda la cadena productiva. Tenemos enteropatógenos, que en realidad ya saben que el enteropatógeno está o es igual a estiércol, presencia de partículas de estiércol. Y después tenemos otro tipo de microorganismos. Tenemos bacterias espongiformes, tenemos clostridios, tenemos toxoplasma en diferentes niveles. A nivel de granja, pues tenemos problemas en contaminación de agua, contaminación por estiércol, contaminación también vía el pasto, ¿no? De donde provienen los forrajes, o el maíz, donde hacemos el ensilaje. Entonces, básicamente creo que en cada uno de los puntos era algo esperado, pero lo que me llamó la atención aquí es que también tenemos una presencia por contaminación por metales, plásticos y vidrios. Entonces, esto es un problema que yo creo que hasta podría significar una línea de investigación, porque normalmente cuando trabajamos con leche fluida no hacemos evaluaciones de metales pesados. Y hace, creo que un mes aproximadamente, en la revista Nature, hubo una publicación en la cual se analizó la presencia de plásticos, de polímeros, en leche materna, o sea, en leche humana. Y había ya presencia de polímeros. Entonces nos está diciendo que hay una contaminación enorme y que por no hacer las mediciones con estas técnicas analíticas sensibles, pues no tenemos idea de qué estamos consumiendo. Actualmente tenemos patrones de conteo de células hemáticas, unidades formadoras de colonia y así, pero no hacemos un análisis tan específico de metales pesados y plásticos. Entonces ahí hay algo que se tiene que hacer y es una cuestión que es una bomba de tiempo. Yo diría que es como una bola de nieve que se nos va a venir poco a poco. ¿Te acuerdas de dónde es el estudio? No me acuerdo, pero muchas veces también decimos, bueno, las mujeres desarrollan más rápido el cáncer de glándula mamaria, y probablemente pueda ser por eso, por la presencia de polímeros, ¿no? Que se van quedando en el sistema y que empiezan a generar crecimiento anormal de células, ¿no? Igual a tumores. Entonces, hay cosas que desde nuestra parte como productores de leche, pues podríamos evitar, ¿no? Entonces, ahí es un llamado para echarle un ojo a esto. Después tenemos aquí otra, dentro de la revisión que se hizo, pues de la misma forma tienen riesgos microbiológicos, químicos y físicos, sobre todo la literatura reportada en productos lácteos, ¿no? Entonces, otra vez lo mismo, yo aquí les puse, y aquí lo dice, ¿no? Dice en negritas, vemos los riesgos más fuertes que
y que son recurrentes en estas revisiones, ¿no? Tenemos a nivel de microorganismos, pues otra vez brucelosis, Campylobacter, Mycobacterium, Salmonella. Después tenemos aquí a una E. coli que tiene ciertas toxinas muy específicas. Después tenemos en la parte de las partes físicas otra vez la recurrencia de problemas de presencia de metales pesados, plásticos y vidrio en los productos lácteos. Y bueno, o sea, nos está indicando prácticamente que hay puntos que no hemos, a nivel de industria, no hemos sido exitosos en la reducción de la presencia de ellos. Aquí, por ejemplo, pues bueno, tenemos mantequilla, quesos manufacturados a partir de leche pasteurizada, tenemos leche fresca, leche fluida, tenemos leche, tenemos yogur, y pues si se fijan es recurrente, ¿no? La presencia de estos microorganismos. ¿Por qué siguen allí? Bueno, porque no hemos sido capaces tampoco de detectar cuáles son los puntos clave, ¿no? De donde podemos prevenir la presencia de ellos. Después pasamos a la parte de competitividad, ¿no? de la industria láctea en el norte de Europa, que era lo que les mencionaba. Y donde estoy yo, pues está Arla, ¿no? Que es danesa, y Arla pues está en las primeras posiciones de presencia, ¿no? No solo a nivel europeo, sino a nivel mundial. Si ustedes se fijan por aquí, pues tenemos a Nestlé, Nestlé es Suiza, después tenemos a Danone, tenemos a Lactalis, tenemos a Frontera, es una de las gigantes. En realidad, yo les puedo decir que entre estas cuatro empresas, prácticamente ellos van a regir un poco o tienen incidencia alta en lo que es el pago de leche hacia las granjas. Entonces, cuando uno quiere ver fluctuaciones de precio en leche, yo diría y le recomendaría que voltearan a ver a estos cuatro actores. Son inversionistas y Fonterra, por ejemplo, en la parte de Sudamérica, es el principal actor que va a tener influencia alta en lo que es el precio de compra de leche, ¿no? Entonces, aquí los que se dedican a ello quieren dedicarse a leche, ojalá que se aprendan de memoria estos nombres, porque son los nombres que van a venir a imponer, hasta yo diría imponer de cierta forma los costos de producción a nivel global. Y bueno, además tienen acciones, ¿no? Ellos cotizan en bolsa de valores, entonces su presencia global es bien potente. Entonces aquí, por ejemplo, otra de las cosas que yo estuve y que aprendí en estos últimos años es que el costo de producción a nivel de granjas es muy importante. Entonces, costo de producción es igual a cuánto le pagan a los trabajadores por estar haciendo diferentes tareas en las granjas. Dinamarca es el más caro, o sea, el costo de producción por hora es demasiado caro y por lo tanto eso encarece la logística y operación de la productividad en granjas lecheras, seguido por Suecia y Finlandia. Yo diría que esos son los más caros. Y bueno, aquí comparan, por ejemplo, Letonia, Lituania o Polonia, que es un referente, un ejemplo de Europa del Este, y pues sus costos de productividad son más baratos porque la mano de obra es más barata, ¿no? Entonces, básicamente aquí los costes de producción en Dinamarca son muy altos y por lo tanto cuando hacen algo, lo hacen de cierta forma que sea eficiente, ¿no? Entonces, Dinamarca se hace diferente a otros países porque como les cuesta tanto producir leche, pues lo hacen de una forma tan sistemática que es de buena calidad y de buena inocuidad. Entonces, eso es una cosa interesante. Aquí, por ejemplo, ya yéndome hacia la parte que me toca ver en Dinamarca, Arla es un gigante y después de Arla empezamos a tener diferentes empresas lácteas que si se fijan aquí prácticamente hay cooperativas, solamente un par de ellas son industrias privadas. ¿Por qué? Porque en realidad, como me lo preguntaban anteriormente, o sea, como tanto Reino Unido como Dinamarca van avanzando como cooperativas. Yo diría que tiene que ver con esta cultura, ¿no? Una cultura vikinga, que es una cultura socialista, donde todos tienen que tirar para adelante, ¿no? No quieren que alguien se quede rezagado. Entonces, esa filosofía social se ve también reflejada en el tipo de sistemas de producción de leche, ¿no? Entonces, aquí, estos son el tipo de productores o empresas lácteas que vamos a tener en el país. Y bueno, o sea, si se fijan, cuando les digo gigante Arla, pues nada más hay que ver los números, ¿no? Comparado con los siguientes actores que en realidad los podría definir entre empresa pequeña y mediana. Después, en cuestiones de
de tiendas o supermercado, ¿no? Este retail que hay en el sector danés, pues prácticamente está dominado por dos grandes grupos, luego una casi tercera parte o cuarta parte por otro grupo y después pequeñitas, ¿no? Tenemos aquí presencia de Aldi o Lidl, que son, me parece, alemanas, y estos vienen a meter algunos productos al mercado danés. El mensaje aquí claro es que el sistema danés es un sistema altamente proteccionista y tienen alta influencia primero la industria danesa y después la industria cadenas que vengan de otros países. Entonces es una cuestión bastante interesante. Si nosotros hiciéramos esta misma fraccionamiento en México, probablemente empresas mexicanas van a ser estas y la presencia extranjera va a ser la otra. Entonces aquí claramente podemos entender cuál es la visión que tienen ellos, esa visión de proteccionismo, de proteger primero al mercado local, a los productores, y luego dar la entrada a inversionistas de otro lado, ¿no? Entonces México tiene otra estructura y otra visión política, ¿no? Entonces ellos traen, por ejemplo, aquí podría haber presencia de los Walmart, presencia de los franceses con Carrefour, y así sucesivamente, ¿no? Como ejemplo. Entonces, es bien interesante entender esto, porque esto nos va a dar pauta a entender por qué se produce la leche de esas formas. ¿Alguna pregunta hasta ahora? No, aquí en Facebook estoy monitoreando, pero tampoco hay preguntas. Los estudiantes que tenemos son un poco tímidos, pero ya vendrán algunas. Bueno, aquí en la plataforma, no sé si alguien, veo conectado ya al doctor Arzola, la doctora Marta Arévalos. Si no hay nadie, pues continúas. Andan tímidos hoy. ¿No hay? ¿Tú, por ejemplo? Nada más respecto a lo que decían de los quesos, bueno, incluso no se sabe tamaños, se sabe de chica, entonces ahí sí es un problema, ¿no? Ese sector, por ejemplo, el queso tipo bajo, por eso bajo, pues no es pasteurizada, sí, el proceso conlleva, ¿no? Esto, la de la temperatura, reducir la carga de problema. Aquí tenemos la presencia de la doctora Mariana Huerta que comenta, le está comentando el doctor Eduardo Bello. Aquí en México hay un mercado fuerte de quesos tradicionales o artesanales y pone de ejemplo el queso Oaxaca, ¿no? Y el riesgo que implica que ese tipo de quesos, por ejemplo, están hechos con leche sin pasteurizar y a pesar de que el proceso involucra un poco de calentamiento que puede reducir las cargas, significa de cualquier manera un riesgo sanitario por los microorganismos que puedan estar presentes en el queso. Pero claro, como el sector que marcaba tal vez consumidor ya de Estados Unidos o en otro sector que aparte de rechazar productos. Claro. Sí, o sea... Sí, los medicamentos y la vacuna, sí. todo esto. Sí, o sea, como nosotros estamos en la parte de producción primaria, o sea, con las vacas y esto, ¿no? Pero el consumidor viene también a ponerte entre la espada y la pared, porque si hay un sector que ya está creciendo con esta cuestión radical de que no quieren usar vacunas para sus hijos y que quieren usar leche cruda, bronca, pues no los puedes frenar, ¿no? Porque, de hecho, esto de la leche cruda que se usa en Estados Unidos, esto lo aprendí como en el 2014, que hubo ahí en estas reuniones anuales en Estados Unidos, estaban preocupados los del NIH, ¿no? Los del Ministerio de Salud, porque empezaron a haber brotes de tuberculosis y brucelosis, porque la gente que vivía cerca de las granjas llevaban su bidón y compraban su leche y se regresaban a sus casas y pues no había inocuidad de nada, nada de nada. Ellos lo hacían y me llamó mucho la atención porque en realidad esto que le llaman el redneck, o sea, la gente de campo de Estados Unidos, me llamó la atención que no confían en los etiquetados de la leche. Y se empezó a crear ahí un rumor de que pues, tenía muchas hormonas, muchas cosas,
Y ellos en esas comunidades decidieron no vamos a comprar leche comercial porque trae cosas. Y prefirieron hacer eso aún y además a sabiendas de que podría generar un problema de salud para ellos y para sus hijos. Entonces, a mí me llamó mucho la atención eso, de la desconfianza que tiene el consumidor de sus empresas. Entonces, también ahí es un llamado a las empresas a hacer un cambio, ¿no? A lo mejor, hace rato lo comentamos en una reunión, a tener más open days, ¿no? De las granjas, a lo mejor incluso tener open days para las mismas plantas procesadoras, para que la gente vea cómo se hace todo el procesamiento de la leche fluida, ¿no? Que vean que no le ponen ahí metales o vidrios o algo, ¿no? Entonces, aquí ese bloque yo creo que nació por desconfianza del retail de lácteos y por la otra parte que tiene que ver con estos segmentos que quieren algo más natural y ya no quieren cuestiones procesadas. Sería por allí. Y pues no dudo que en México, que somos muy buenos para imitar, también venga en algún momento eso. ¿Qué es lo que ha hecho la industria? De lo que yo entiendo con los ingenieros en alimentos, si bien no hacen el UHT, o sea, la ultracentrifugación, lo que hacen son cuestiones de pasteurización bajas, ¿no? Temperaturas bajas y con retenciones en tiempo bastante más cortas que en otros procesos. Y por ahí hay debates de lo que yo he leído, dicen que la pasteurización puede generar sabores de caramelización en productos y todo eso. Pero en realidad para un paladar no entrenado, un consumidor que no está en esto, no refleja mucho, ¿no? Yo, por ejemplo, yo no podría detectar muy fuertemente este tipo de cuestiones, ¿no? Sí, pero pues bueno, va por ahí la cosa. Sí, bueno, voy a pasar a otro bloque muy interesante y ojalá que los alumnos que lo están viendo vean que podemos hacer también aquí en Chihuahua cosas, o en México cosas parecidas. Este trabajo es un trabajo por invitación a esta revista, que es el Journal of Dairy Science, y en realidad se invitó a diferentes científicos, a diferentes personas que se dedican a la parte de alojamientos y a la parte de sistemas de producción de leche. Entonces, me pareció interesante. Aquí tenemos diferentes ángulos o aristas. Tenemos lo que les decía, el arista del paisaje. El paisajismo en Europa, eso es trascendental. O sea, ellos tienen que vivir siempre viendo granjas en la carretera. Entonces, por eso el Estado lo mantiene y es una parte de su vida, ¿no? Después tenemos el medio ambiente, después tenemos la parte económica y como pilar importante el bienestar animal. En todas ellas lo que confluye es el metraje, ¿no? Metro cuadrado por vaca. Ese es como el razonamiento, yo diría, filosófico que hay actualmente en prácticamente toda Europa. Y bueno, aquí hay cosas que se toman en cuenta, la parte económica, cuánto se va a invertir por tener este metraje que le dé chance a los animales de que puedan establecer sus jerarquías, que puedan comer, que no estén estresadas. Y bueno, pues la parte económica es la inversión, ¿no? O sea, ¿cuánto voy a invertir yo por naves o galpones para tener animales allí que estén contentos, ¿no? Después tenemos el costo anual, tenemos aspectos directos de evaluación en el animal y normalmente pues la gente que es más entendida en la parte de bienestar animal, yo diría que el parámetro más pragmático, más cuantificable es la longevidad del animal. Normalmente la definición que todos tienen en el libro es que la vaca dura 2.7 lactancias en el sistema productivo. Entonces, cuando nosotros hablamos de bienestar en esta parte de productividad, pues dices, si hay bienestar, entonces probablemente vamos a encontrar animales con más de 3 lactancias, 4. ¿Qué significa eso? Que el animal está tratado de cierta forma bien y que por lo tanto además su desgaste y su estrés fisiológico no va a ser tan fuerte, que el animal va a aguantar vivir más en ese sistema, ¿no? Es la longevidad del animal en el sistema. Entonces, a mí me parece esto bien interesante y que seguramente algunos ranchos en el país también están haciendo el seguimiento de cuánto vive un animal en productividad, ¿no? Esperada. Después tenemos la parte de salud, la parte también de welfare, que la pueden evaluar de diferentes formas. Y muy trascendental en Europa es esto, la parte de medio ambiente. ¿Cómo lo medimos? Mediante emisiones de amoníaco y de metano, ¿no? Aquí lo ponen como
gases con efecto invernadero, pero prácticamente metano y amoníaco o nitrógeno amoniacal serían las cuestiones más importantes a evaluar, tanto en suelo como dentro del sistema, ¿no? Que sería aquí en la granja, ¿no? Después tenemos la parte de calidad del estiércol. Para ellos, en Europa hay que recordar que son países con dimensiones muy pequeñas comparadas con México, ¿no? Por ejemplo. Entonces, si ellos contaminan su subsuelo, pues se contaminan a ellos mismos porque ahí están los mantos freáticos, el agua se contamina y es un ciclo no virtuoso, ¿no? Es un ciclo muy problemático. Entonces, para ellos es muy importante hacia dónde van las orinas, hacia dónde va el estiércol y cómo se puede hacer manejo de ello. Entonces, cuando se les pidió de manera atenta y amigable a estos personajes hacer esta revisión, pues esos fueron el tipo de ejes, ¿no? Que se manejaron en esta revisión. Yo no voy a revisar todos, pero aquí les dejo cosas bien interesantes. Fíjense bien en esta fotografía. Esto es en una granja en Holanda. Entonces, aquí está la descripción, pero yo se la voy a narrar en español. Primero, vean la posición donde están los animales y vean el comportamiento que tienen los animales. Los animales están bien tranquilos, bien contentos. No tienen un suelo de concreto. Lo que tenemos aquí es un polímero. Esta es una cama, y aquí en México también hay algunas empresas que lo utilizan. Entonces, es una cama con polímeros diseñados para aguantar y soportar el peso de los animales. Los animales están ahí, no tienen problemas de patas, no hay problemas en corvejones. Tienen un pasillo donde los animales pueden caminar y pueden establecer sus interrelaciones sociales sin tener ningún problema fuerte de jerarquías. Y además, lo que tienen aquí no se nota muy bien, pero hay pendientes, hay ángulos en los cuales se va a ir capturando la orina y se va a ir capturando el estiércol, de tal forma que esto va a ir a abonar árboles. Entonces, los arbolitos le van a dar sombra a las vacas y la van a tener en un estado de balance de termorregulación. Entonces, el animal no tiene estrés calórico, hay ventilación. Entonces, prácticamente ella va generando su propio microambiente. Entonces, a mí me parece súper interesante. Yo no les voy a decir que en Europa está en todos lados, pero es una cuestión de ingeniería y de paisajismo, porque además se ve bonito. Entonces, es una unidad productiva muy interesante. Entonces, si se hace un Open Day donde vayan familias a ver esto, pues en realidad pues enamora, ¿no? Es un sistema bastante interesante. Sí. Exacto. El día en que abren el sistema a inicios de verano, la gente va y toma fotografías y salen las vacas adultas saltando como si fueran becerros. Es bien bonito así. Entonces aquí esta está ahí para que piensen, ¿no? Si podemos hacer esto aquí en México. Yo creo que sí, pero ahí para que quede. Otra cosa fue la parte de colecta de fecas y orina, ¿no? Entonces aquí hay también desarrollado en Holanda baños de vacas. Entonces, obviamente esto conlleva que el animal se le va a entrenar para que pueda miccionar o pueda orinar ahí en estos recipientes. Y lo que hace este cow toilet o el baño de las vacas es colectar la orina para que después se vaya a una planta donde se va a ir capturando esto y después, si hay lugares donde se tenga que nitrificar alguna parte de la misma granja, pues se lleva a ese lugar. Entonces, pues, a mí me parece bien importante. Y esto lo que ellos hacen está pensado para favorecer no a los granjeros o a los ganaderos, sino más bien a los granjeros que se dedican a tener o a cultivar tomates y cuestiones a la parte agrícola. Entonces, pues es súper interesante, ¿no? Es un círculo virtuoso en donde el dolor de cabeza o el problema de contaminación se vuelve una oportunidad para otro nicho, ¿no? Otro participante en el ciclo productivo agrícola. Esta, por ejemplo, y que tiene que ver también con cuestiones de diseño y arquitectura y paisajismo, es los edificios multifuncionales, ¿no? Entonces, si se fijan aquí, la granja lechera, pues prácticamente son naves que ya parecen más como invernaderos, que de hecho lo son.
Y aquí tenemos a los animales son alimentados aquí, los animales defecan aquí, dejan su orina, pero después estos dos agentes son transferidos para abonar hacia este cultivo, que yo supongo que puede ser un tomate o algo así, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, pues ellos dicen, con este sistema multifuncional, tengo dos producciones, leche y los productos vegetales. En este caso tenían ahí unos chilitos, unas paprikas, tomates, y que también pueden incluso ser aplicables para el crecimiento de frutas, ¿no? y vegetales. Entonces, lo mismo, ¿no? O sea, aquí obviamente estamos hablando de operaciones no sé, a lo mejor granjas que tienen 100, máximo 200 animales en producción, y que todo ese desperdicio o contaminantes pues se pueden ir para el aprovechamiento y el crecimiento de vegetales, ¿no? Entonces también me parece una cuestión bastante interesante, ¿no? Y que aquí en México y en todo el mundo ahora están hablando de la economía circular. Entonces aquí hay cuestiones bien interesantes. Esta última, esto yo lo escuché ya hace como unos 5 años y que siguen los proyectos. Hay creo que también producción de huevo en botes, ¿no? En barcos. Y aquí en Holanda también, en Rotterdam, está una producción de leche flotante. Yo diría que Holanda, y bueno, tú Iván seguramente conoces también más, Holanda en superficie es muy pequeño. Y ellos, los holandeses, tienen una guerra constante contra el mar, porque el mar se está tragando la tierra. Entonces ellos tienen que ver de qué forma contrarrestar esa amenaza. Y en la parte de producción de animal, pues han trabajado con arquitectos y también con ingenieros para ver de qué forma ganarle espacio al agua, ¿no? Entonces empiezan a crear este tipo de conceptos de producción por botes. Entonces a mí me suena interesante. Yo no digo que sea el futuro del mundo, pero hay formas de ver la producción que nunca nos habíamos cuestionado, ¿no? Entonces aquí le ganan espacio al mar con producciones de leche. Entonces esto también le llaman granja flotante, economía circular y también sociedad, ¿no? Esto también gusta mucho, ¿no? A los consumidores que viven en estas zonas. Entonces se vuelve bien atractivo. No sé si hay alguna pregunta hasta ahora. Bueno, pues seguimos entonces ahora con otra de las aristas que hay en Europa, que sería la parte del pastoreo racional, ¿no? Entonces, en el pastoreo racional aquí se los puse, o sea, tenemos diferentes fraccionamientos de un potrero donde hay diferentes especies forrajeras. Y bueno, esto ya lo han visto los de agronomía y los de zootecnia, que se puede hacer un fraccionamiento rotacional y hay muchas formas de hacer esa rotación. Aquí, por ejemplo, lo que se visualiza en Europa es que hay algunos desafíos importantes. La utilización de herbicidas es una de las cuestiones que es un dolor de cabeza. El tipo de tecnologías también es uno de los desafíos muy importantes. La interacción que ocurre del animal y el forraje, interacción planta-animal, es uno de los puntos que le han metido mucha cabeza, mucha investigación al respecto. Y bueno, aquí la oportunidad que se visualiza en los años que vienen, pues es obviamente una oportunidad económica, ¿no? De hacer un sistema inteligente en el cual, pues, es alimentación de mínimo costo para máximo retorno, ¿no? Entonces, esto es lo del low input, high outputs, ¿no? Entonces, esto es lo que se viene manejando ya a través de los años. La parte medioambiental, pues ojalá que tenga mínimo riesgo hacia el medio ambiente este tipo de producción en pastoreo. La leche en volumen y la calidad físico-química de la leche pues también se puede ver favorecida, ¿no? Con este tipo de utilización de recursos forrajeros. La parte de bienestar y salud también. Bueno, la parte de bienestar, creo que el animal evolutivamente está diseñado para ser un animal que coma pasto, ¿no? Es un herbívoro. Entonces creo que por ahí ya podemos, dentro de las 5 libertades de bienestar animal, creo que podemos ahí llenar varias casillas. Pero también en la parte de salud, pues hay menos incidencia de mastitis. Por el animal, lo que he aprendido y observado, la vaca no le gusta echarse donde defeca, ni comer donde defeca. Lo hace porque no tiene espacio, pero la vaca
de lo que he observado, la vaca, si tiene espacio, lo que va a hacer es escarbar. La vaca hace un hoyito y hace su nidito y ahí se está. Y si tiene ganas de hacer defecar, pues se va a ir un par de metros, lo hace y se regresa. Entonces, pues aquí también hay oportunidades, ¿no?, de mejorar esa forma, ¿no?, de comportamiento que tienen innato. Después, en otra revisión, lo que sí se viene fuerte y son los retos o desafíos que ya están, pues es la parte del medio ambiente, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer como productores de leche con el medio ambiente? Entonces, aquí en esta revisión pues tienen varias cosas, ¿no? Tienen cómo vamos a cuantificar el daño que se puede hacer al medio ambiente, qué tipo de rasgos productivos están relacionados con esta parte de medio ambiente, sea leche o sea carne, y la combinación de ambos, ¿no? Que en realidad esto es lo que tenemos que ver como investigadores y como educadores, ¿no?, de la parte zootécnica. Y después, actualmente en Europa hay debates fuertes entre diferentes grupos de investigación en los cuales se dice, ok, ¿cuál va a ser el parámetro, ¿no?, cuantificable para decir esto sí es contaminación, esto no? Actualmente creo que el criterio más fuerte es la huella de carbono, entendida como emisiones de metano, producción de metano, pero también aquí hay otras cosas más fáciles y más baratas de medir, temperatura del aire, humedad relativa, radiación, que es un factor que en Europa no les ha preocupado hasta ahora, pero que cada vez hay más problemas de la radiación, porque cada vez el calor que hay en Europa va aumentando, entonces ahí le van echando ojo. La velocidad del viento también es otra, y la precipitación, ¿no? Entonces serían ahí variables que nos pueden ayudar a entender el efecto que podría tener el sistema de producción y medio ambiente. Después, en varios bloques, pues tenemos el cambio global, un cambio de temperatura global relacionado al desempeño productivo de los animales, reproducción, calidad del producto. Después otro relacionado con la salud animal, comportamiento y bienestar, que en realidad van mucho de la mano estos tres. Después tenemos el desafío que nos genera el cambio global de temperaturas con respecto a la disponibilidad de insumos, ¿no? Aquí en México ya lo estamos viendo, no solamente por el cambio global, sino también por la parte política, ¿no?, de que se abren o se cierran compuertas de presas y ahí genera problemas, ¿no?, para tener forrajes. Después tenemos el cambio global de temperatura con la parte de alojamientos, o sea, ir a ver cómo vamos a ir cambiando los sistemas o infraestructura de edificios, y después la parte genética, ¿no? Entonces, estas son las formas en las que Europa está tratando de generar cambios. Y cuando nosotros nos fijamos en los fondos de ciencia, o sea, fondos centralizados, fondos europeos o proyectos marco europeos, pues prácticamente esas son las aristas donde están apoyando, ¿no?, para mejorar estos grandes aspectos, nutrición, genética, infraestructura. Entonces, por ahí va la cosa ahí en Europa. Bueno, prácticamente, pues esto es lo que se está calculando, ¿no?, que cada vez va a aumentar más las temperaturas cálidas o calientes en Europa y en el mundo. Y obviamente esto tiene un impacto muy fuerte, ¿no?, sobre la viabilidad o disponibilidad de alimento, de agua. Va a haber competencia de los... por extensión de tierra, o sea, esas tierras destinadas para producir alimento humano o destinado para producir alimento animal. Va a haber efectos, obviamente, sobre cuestiones de salud. En Europa, por ejemplo, ya se están detectando problemas donde antes no los había de parásitos, porque ahora, mientras más caliente se hace en ciertos lugares, pues más presencia de garrapatas y ectoparásitos. Por ejemplo, en Reino Unido, antes no había tanto problema de garrapatas y ahora ya lo hay. Y ya están subiendo más, ¿no?, ese tipo de parásitos. Entonces, este cambio global pues genera problemas en diferentes rubros, ¿no?, disponibilidad de insumos, problemas de performance, o sea, de productividad en general, problemas de transmisión de enfermedades vía vectores, como lo digo, con parásitos, moscas, también hay ya más problemas. En Dinamarca todavía no, o sea, tú puedes ir todavía a Dinamarca a una granja lechera y no hay moscas por la temperatura, ¿no? Pero probablemente va a ir aumentando la incidencia de estos problemas. Y pues bueno, aquí tienen otro tipo de variables, van a incrementar las mortalidades de ciertos grupos, probablemente los jóvenes van a empezar a morir más, ¿no?, las terneras, las becerras, problemas a nivel del sistema inmune,
problemas reproductivos que ya cada vez se ven más, alteraciones, ¿no? Problemas a nivel de consumo de materia seca, ¿no? Si hay estrés calórico, lo primero que se te baja es el consumo de materia seca, y obviamente si tenemos animales en crecimiento, pues también esta se ve disminuida, ¿no? Entonces, hay varias cosas que uno tiene que ir pensando en el futuro. Ya para cerrar, pues tengo aquí algunos avances o algunos cuestionamientos que hay en la parte más de procesamiento. Y bueno, la utilización de probióticos o prebióticos en productos lácteos sigue avanzando. La producción de cultivos de inicio, por ejemplo, para hacer quesos, va a ir avanzando más, hay más biotecnología en ello. El agregar productos o subproductos de frutas y vegetales en lácteos también va aumentando más, tanto por cuestiones de la calidad físico-química del producto, como también cuestiones que tienen que ver con amalgamar, ¿no? Lo que es la proteína animal vía queso, por ejemplo, y la parte de presencia de vegetales o sabores, ¿no? Frutales en el producto, emulsificadores, cuestiones de congelamiento, cuestiones de nanotecnología, pensadas un poco en lo que es esto de los empaquetamientos activos o inteligentes. Entonces hay varias cosas, ¿no? También siempre en Europa piensan en el comportamiento de compra y percepción del consumidor. Entonces aquí hacen un ejercicio bastante redondo, ¿no? Entonces esto es lo que se está trabajando, que se denomina avances en la industria láctea o procesamiento. Y luego aquí, por ejemplo, en lo que más me meto yo, que es la presencia de compuestos bioactivos, ¿no? En diferentes matrices lácteas. Y pues bueno, aquí tenemos varias cosas, ¿no? Cuestiones que tienen que ver con la protección de cierto tipo de cáncer. Yo, por ejemplo, me meto a la parte de aumentar ácido butírico, que es un ácido graso de 4 carbonos, o el ácido linoleico conjugado. Pero bueno, también hay péptidos bioactivos, lactoferrinas y cosas que se encuentran en el suero de la leche. Y bueno, yo diría que estas son actualmente las cosas que se están trabajando en Europa, ¿no? Y que se está tratando de promover el incremento de ellos en los lácteos, ¿no? La presencia de ellos. Ya para cerrar, pues existen diferencias, a pesar de que se denomina como Unión Europea, pues cada uno tiene una forma de hacer las cosas. Cada uno de los países ha trazado diferentes estrategias, ¿no? Para sobrevivir al cambio climático o al problema de disponibilidad de forrajes. Yo diría que no hay una clave o un protocolo exitoso, ¿no? Cada uno de los países se adapta a la realidad y es como han podido sobrevivir o resistir, como lo denominan, ¿no? Esa resiliencia a las fluctuaciones políticas o medioambientales, pues cada país se va a ir adaptando. No es lo mismo el sistema de alta montaña que hay en Suiza, por ejemplo, comparado con el sistema que hay de pastoreo en bosque templado o templado en Dinamarca, ¿no? Cada uno de los actores tiene diferentes formas de acoplarse a los problemas, ¿no? Que van ahí suscitándose. Lo que sí se ha hecho es tratar de hacer cambios estructurales en la forma en la que se produce la leche. Algunos, por ejemplo, en Dinamarca, que lo veo, pues tenían el sistema de pastoreo y actualmente hacen un sistema de TMR parcial. Entonces tienen un sistema de semiconfinamiento en el cual los animales se pastorean, pero en cierto momento del día el animal va a recibir una dieta totalmente balanceada, ¿no? Un TMR para tratar de suplementar o de abastecer la energía y la proteína que el pasto no te da, ¿no? Entonces, de cierta forma también eso ha ido cambiando la forma de producir, ¿no? Para algunos granjeros ha sido difícil comprender que tienen que hacerlo, ¿no? Porque si no, la parte económica pues no va a ser buena, ¿no? En el balance general de la producción. Y para cerrar, pues ya tenemos aquí, ojalá los alumnos se lo metan esto de memoria. Tenemos conceptos como One Welfare, que no es nada más el animal, sino también el humano, el trabajador que está en la granja. Medio ambiente, hay que ser innovadores, hay que tener la parte de aseguramiento de productos lácteos. One Health, que es no solo el animal, sino también el humano y los animalitos silvestres que estén alrededor del sistema, y la calidad del alimento. Entonces, esto es prácticamente lo que yo entiendo como Dairy Science actual. O sea, si no entendemos Dairy Science con todos estos factores, creo que no estamos haciendo bien la tarea, ¿no? Y pues eso, aquí está mi correo electrónico y mi nombre, si me quieren encontrar en Facebook. ¿Sí? Muchas gracias.
Gracias, doctor Reinar. No sé si haya preguntas. La plática del doctor súper interesante, ¿no? Y luego con esa última diapositiva que nos dice claramente que si no entendemos la producción de lácteos de esa manera, pues no andamos bien. Entonces, me da gusto ver por ahí algunos estudiantes, sobre todo algunos que alcanzo a conocer, Jordi por ahí, Adán, si no tienen preguntas, o si las tienen, de hecho, este es el momento. Saúl Yáñez, un estudiante que por supuesto que conozco porque está trabajando conmigo en carne, pregunta, doctor, a través de Facebook, ¿cuáles son los beneficios de la lactoferrina en la salud humana, si tienes algo de experiencia? La lactoferrina, o sea, en específico yo no he hecho investigación al respecto, pero está reportada que ayuda a mejorar el sistema inmune. Y bueno, la lactoferrina también la podemos encontrar en calostro humano. Y en calostro bovino también viene en altas cantidades. Pero por ahí iría, o sea, en una interacción positiva hacia la parte de robustecer el sistema inmune en humanos. Sí, ahí como dijo el doctor Einar, estamos interesados en la parte de fracciones de grasa, ¿no? El CLA y el otro que mencionaste, el ácido butírico. El butírico. Doctor Iván, ¿puede habilitar su micrófono? Porque se lo silencié. Que abres tu micrófono, dice. Perdón, no, nada más para completar ahí lo que decía el doctor, que él está más interesado en CLA y ácido butírico. No sé si hay más preguntas. Aquí hay un comentario de la plática, doctor Einar, sobre las tendencias de certificados y etiquetados de producción bajo estándares de bienestar animal en la Unión Europea. ¿Nos puede comentar más al respecto, por favor? Gracias y felicidades. Sí, en la parte de bienestar y certificados creo que lo que más está desarrollado es principalmente huevo, carne, y la parte de producción un problema político. ¿Por qué? Porque en realidad están estos sistemas de welfare quality y cuando lo revisas, welfare quality tiene varios parámetros para evaluar, pero no se mete mucho con la producción de leche, porque la producción de leche tiene sistemas, a pesar de que podemos decir que hay sistemas estandarizados, en Europa hay de todo. Entonces, lo que a mí me comentaron la gente que trabaja ahí en Bélgica y que se ven para ver la parte de regulación y políticas, nos dicen que no se meten mucho en una cuestión como de protocolo y estandarización para el sistema de producción de leche bovina. Porque en el momento en el que empiecen a poner restricciones, o que empiecen a pedirle a los productores de una forma más, ¿cómo diría?, excesiva, ciertos parámetros, pues en esa forma van a provocar que haya todavía más inserción, ¿no? O sea, que la gente se deserte de producir y se vaya a otro lado. Entonces, en esa parte no se han metido. Tan es así que, por ejemplo, hay muy pocos patrones de valores para la parte de producción en sistemas en pastoreo. Entonces, no se han metido mucho, yo diría más por la parte de política, ¿no? Entonces, Welfare Quality tiene algunos factores para medir bienestar en sistemas en confinamiento y se hace. En Dinamarca, por ejemplo, el gobierno danés tiene patrones muy específicos no para medir, sino para garantizar al consumidor de que el animal estuvo bien durante el proceso de producción. Pero sí, si uno hace una revisión global de los sistemas, poco hay sobre bovinos productores de leche. Y hay welfare quality, sí hay sistemas de auditoría, pero yo diría, y lo he observado más en Europa continental que en Escandinavia. En Escandinavia casi no se hacen auditorías de bienestar. Y bueno, yo creo que para empezar, porque son sistemas que ya cuidan, ¿no? Yo no diría bienestar, sino las buenas prácticas ganaderas. Entonces, para el gobierno danés esto no sugiere un problema, ¿no? Entonces, se cuida ese aspecto de bienestar y de comportamiento, que el animal tenga su comportamiento inherente a la especie y todo esto, entonces no hay tanto problema. Por ejemplo,
En Dinamarca hay algunos ranchos que no tienen la separación tan abrupta de la becerra. Cuando nace el becerro, lo dejan ahí por 2 o 3 días para que esté con la vaca. En otras instancias hay ranchos que tienen pelotas de yoga. Les ponen pelotas a las vacas y hacen ejercicio, y también a las becerras. En otras instancias tienen crecimiento de becerras grupales o colectivos, entonces no las separan y las ponen en corrales individuales. Y eso obviamente conlleva a un problema de cuestión de logística y problema de sanidad, ¿no? Si un animal se enferma, es más fácil que pueda infectar o contaminar a más animales. Pero desde el punto de vista como cognitivo y de productividad, parece que es mejor que crezcan en corrales colectivos. Van creciendo y desarrollando más su capacidad de adaptarse a los siguientes estadios de producción. Entonces, eso es lo que he visto en bienestar, no me meto mucho en ello, pero es lo que hay actualmente. Bueno, yo claro mucho lo que es el envejecimiento, ¿no? Sí. Bueno, pero claro, sí. De la Val y Westfalia, creo que son de las empresas que he visto, tienen los cepillos, ¿no? Eso ya está en todo el mundo como parte de enriquecimiento ambiental. Pero de ahí en fuera, pues son estos juguetes, ¿no? O cosas que les ponen para hacer ejercicio y quitarse un poco el tedio de estar dentro de un corral. Como masajeadores, ¿no? A mí me ha tocado ver granjas con, sí, también, con masajeadores, escaladores. Qué interesante, y qué bueno que, repito, que hay estudiantes, porque a veces esto lo vemos como muy lejano. Yo en algún curso que doy sobre crecimiento y luego en otra parte que hablo sobre un poco no relacionado sobre evaluación de crecimiento de producción animal. Les hablamos a los estudiantes sobre esto del bienestar, ¿no? Lo vemos tan lejano y a veces aquí, sobre todo en Chihuahua, como que cuesta trabajo aceptar que el animal tiene que estar feliz, ¿no? Batallo muchas veces con los estudiantes que no le peguen a la vaca, que no le griten, no le digan groserías, sino porque la vaca lo entiende, al contrario, no te entiende, no tiene sentido. Pero estamos viendo con tu plática, doctor, que estas tendencias vienen muy fuertes y tarde o temprano las vamos a tener aquí. O sea, yo creo que... La doctora Mariana Huerta, que está aquí, da la clase de bienestar animal a nivel de licenciatura. Claro. No se escucha la pregunta. Que no se escucha la pregunta. Ahora la repito. Sí, está diciendo la doctora que a ella le cuesta mucho trabajo, que a pesar de que los estudiantes están con mucha interacción con los animales desde pequeños, porque muchos son hijos de productores y han crecido entre el ganado, le cuesta mucho hacerlos entender sobre estos conceptos de bienestar animal. Entonces, el doctor nos iba a comentar algo. Sí, mira, yo creo, ayer que vimos 2 ranchos en Delicias, yo creo que el concepto de bienestar no está claro, pero a mí me sorprendió, en ambos tienen tecnología israelita, tienen acelerómetros o podómetros y transponders y un montón de cosas, y ellos en tiempo real monitorean iluminación y actividad. Digo, yo no me dedico mucho a comportamiento, pero de lo que he visto, esto es en Europa nació, ¿no? Este concepto de PLF, ¿no? Precision Livestock Farming, que sería como ganadería de alta precisión. Eso es lo que están haciendo ahí. Entonces, de cierta forma, el ganadero a lo mejor no ve bienestar y no porque lo asocia a lo mejor a acariciar una vaca y no pegarle. Pero bienestar es más que eso. Entonces, yo creo que no tienen el término bienestar en su cabeza, pero sí les importa. ¿Por qué? Porque si el animal deja de rumiar, no produce. Si el animal está poco o muy inquieto, ya lo mandan para que el veterinario lo vea. ¿Por qué? Porque probablemente tiene una enfermedad, ¿no? Entonces, o es símbolo de presencia de estro, ¿no? De que están en celo, entonces se va a la parte de inseminación. Si está deprimido, probablemente el animal no está reactivo al ambiente y está desarrollando una patología, ¿no? Entonces, yo creo que más bien hay que decirles, mira, esto también es bienestar, y esto se puede incluso vender, porque
Ahí es lo que veíamos, y uno de los ganaderos sabía exactamente, dice este es mi umbral. Entonces, en el software que tienen ellos, el ganadero o el manager puede poner setear el sistema en el cual, a través de su teléfono celular, tú le puedes decir a la máquina, cuando baje arriba o debajo de un 5%, mándame una alarma y dime qué vaca tiene problemas. Entonces, yo creo que ellos tienen toda la capacidad tecnológica para decir, este animal no está bien, esto ya está influyendo negativamente sobre su bienestar y hay que hacer una acción. Lo hacen, pero no está conceptualizado. Esa es la parte. Sí, sí. La otra cosa que vi que me llamó muchísimo la atención fue la parte de los baños. Decían, hoy, por el mes que estamos pasando, los animales reciben hasta 5 baños. Baño con aspersores y ventilación para bajar un poco la parte de estrés calórico y su temperatura corporal. Entonces, por ahí tomé unos videos porque los animales están en estas salas como spa y el animal está tan tranquilo que lo observas y lo único que hace es estar rumiando con tranquilidad, porque ya le están bajando el estrés calórico. Eso significa que su temperatura basal y la energía basal que utilizan para hacer otras cosas ya la tienen satisfecha y se va a la parte de rumia. Un animal que está relajado y está rumiando. ¿Qué significa eso? Es igual a más leche o igual leche, pero no menos, porque está haciendo lo que debería hacer en el sistema. Entonces, no está incorporado el concepto, pero están haciendo varias cosas que están mejorando el bienestar. En otro lado, que vimos, a la salida de la sala de ordeña, tenían una piscina para endurecimiento de cascos, que tiene que ver igual a sistema de locomoción, no quieren problemas de patas, ¿no? Entonces, el Locomotion Score o este score para locomoción, pues también es otro aspecto cuantificable de bienestar. Entonces, lo tienen, pero no saben qué es eso, ¿no? O no le llaman bienestar. Pero lo otro importante que dices, doctor, es que esos son producciones lácteas y también está un poco más desarrollado porque inmediatamente impacta en tu producción diaria de leche. Pero en la parte de producción de carne, ahí sí como que estamos un poco abandonando esa parte. Y si hablamos de pollos, todavía más. Y si hablamos de cerdo, todavía estamos con sistemas muy carentes de bienestar, ¿no? Entonces, hablando en general, sí son cosas que tenemos que, o los estudiantes tienen que empezar a fijarse que en otros lados ya se está trabajando de otra manera, que tenemos que actualizar, porque bienestar, a final de cuentas, se traduce en producción. No nada más es como dices acariciarlo, sino que va a impactar a nuestra economía. Y hay tres conceptos importantes, ¿no? En el cuadro final que presentaste, o sea, One Health y One Health, que son las salud, solo bienestar. Recalca la doctora Mariana ese cuadro, ¿no? De One Welfare and One Health. Salud, una sola salud, un solo bienestar. Sí, así que, no, pues los ganaderos aquí, pues, como tienen toda la filosofía de Estados Unidos, lo están haciendo. Y lo único que se fijan, yo creo que ya los que toman decisiones es un Excel donde hay un número azul y va para adelante, pero a nivel, nosotros ayer que íbamos a nivel corral, pues a mí también me llamó la atención la limpieza que había en el sistema. Entonces, tienen tecnología y luego también tienen la parte pues, de operación y logística interna, ¿no? Entonces ellos tenían un sistema que, no sé cómo le digan aquí en México, pero es el de dry lot, que es un sistema de lote en seco, y con camas muy parecidas a lo que llaman cama caliente. No tenían paja, pero tenían un sistema con arena y estiércol, y le daban vuelta en determinado momento. Entonces el animal está en una estructura que no le causa problema, y una estructura que además evita que haya o que se adhiera estiércol al pelo. Entonces, cuando yo las veía en el carrusel, yo decía, esto está bien raro, porque nunca he visto vacas tan limpias. Parecía que estaban cepilladas. Cuando fuimos a los corrales, pues en realidad estaba nítido eso, ¿no? En comparación con otros lugares. Y aquí destaca mucho porque es una operación en donde se ordeñan 2.200, 2.100 vacas al día. Entonces, están invirtiendo en esa cuestión. Están invirtiendo en que en realidad los corrales además tienen una capacidad pensada en que el animal coma y no se estrese. Y además tiene declive, tiene ángulo para que cuando pase el cepillo que limpia un cepillo automático o el tractor, se lleve todo el resto de estiércol.
Entonces el animal está limpio y no se estresa. Eso es principalmente el mensaje, ¿no? Que no se estrese para que produzca como debe producir. Sí, sí. No sé de lo que hay, pero es importante que el concepto se está reafirmando el concepto de bienestar. Ok, del auditorio, si no tienen preguntas, si no Yo tengo una pregunta, doctor Iván. ahí el maestro Chávez, Chávez. por favor. Usted nos comentó, doctor Vargas, que en Dinamarca se da la producción de la industria lechera con privados y con grupos, con colectivos, y que son más colectivos que los privados. Estos grupos, ¿de qué manera los organizan para llevarles el extensionismo, la capacitación? ¿Cómo trabaja el gobierno con ellos o cómo trabajan las universidades? Sí, gracias, doctor. Claro, aquí yo no lo he dicho y qué bueno que ponemos ahí el asterisco. El ganadero, tanto el manager de la granja como el que hace la cuestión de tractorista y todo esto, tienen un nivel basal de educación más alto que lo que podemos encontrar en otros países. Ejemplo, el que está a nivel de corral o el corralero tiene un nivel técnico agricultor o técnico agrónomo. Entonces, ellos saben sobre maquinaria y saben sobre principios básicos, nociones básicas de alimentación de animales y todo esto. Después, el que viene arriba, que serían los managers, los que toman un poquito más de decisión, ellos ya tienen una escuela semiprofesional de agronomía. Entonces, lo que quiero decir es que ellos tienen ya un nivel basal de educación. A nivel de extensionismo, hay también, ¿qué sería? No sé si todavía existe aquí en México lo de los GABAT. ¿GABAT? ¿No? Ya, bueno, hay como sí, hay grupos de transferencia tecnológica que son promovidos a través del Ministerio de Ganadería y Agricultura. Entonces, reciben normalmente actualizaciones en cuestiones de manejo y tecnología, eso sí lo reciben. Y además, otra cosa que creo que eso no lo había visto en muchos lugares, o más bien solamente allí, en Dinamarca hay un sistema nacional que le llaman DSM o DMS, no me acuerdo bien. Es un sistema nacional en el cual es una plataforma en donde todos los productores tienen este programa, es un programa computacional, donde el gobierno va acumulando todos los datos de productividad, de sólidos totales. Uno abre esas planillas y también ves mortalidades, cuestiones de producción, cuestiones de la configuración de la dieta. Entonces, eso también ayuda al gobierno a detectar dónde están las fallas. Entonces, tienen una suboficina dentro del Ministerio de Ganadería y Agricultura que sabe cuál es la necesidad real, práctica, que necesita ser resuelta, ¿no? Entonces ahí se mandan, cuando detectan que ya varias granjas o a nivel porcentual ya hay varias granjas que tienen problemas de algo, se les mandan a los expertos del área técnica y se empieza a generar esa ayuda tecnológica o técnica de lo que esté ocurriendo. Entonces, tienen esa forma, entonces tienen educación basal un poquito más alta que en otros países, tienen una asesoría técnica y un seguimiento bastante activo. Entonces yo creo que eso hace un cambio bastante fuerte. Las universidades, ¿cómo hacen o cómo hacemos nuestro granito de arena? En Dinamarca hay una cosa que le llaman levy funds, que sería como fondos de productores. Entonces, por cada kilo de carne producido o por cada litro de leche producida, hay un diezmo, ¿no? Hay un porcentaje que se va hacia estos fondos. Son fondos de investigación, desarrollo y tecnología. Cada año hay un concurso y se concursa. En Dinamarca solamente hay 2 universidades o 3 que están en la parte de zootecnia, pero también pueden concursar consultores privados y otro tipo de agentes, ¿no? Que pueden desarrollar ciencia y tecnología. Entonces, en estos levy funds
cada año hay como una pauta prioritaria. Entonces dicen, este año va a ir por aumentar utilización de cereales. Entonces por ahí, si tú como investigador o universidad quieres ganarte el proyecto, pues tienes que confeccionarlo para satisfacer la necesidad de ese fondo. Porque ese fondo en realidad lo que busca es la transferencia real de ciencia y tecnología para solucionar problemas reales de los productores. Entonces, a mí eso como investigador, pues no es que te impulse, pero sí te fuerza a que realmente el producto sea real, ¿no? Y que resuelvas una práctica que es fehaciente, ¿no? Y que tienes que llevarles mediante toda tu estructura de ciencia y diseños estadísticos y eso a una cuestión real de aplicación. Entonces, tú mandas el proyecto y en el directorio de evaluación hay representantes de las dos grandes universidades, que es Copenhague y Aarhus, y después de ahí tienes actores de las cadenas grandes de comercialización de carne y leche, y después tienes mayormente granjeros o dueños de granjas, ¿no? de ranchos, y ellos van a ser los que finalmente van a decir sí o no, y a quién se le da el proyecto y cuántos se le da el proyecto. Entonces, tienen esa estructura pues bien robusta, ¿no? De cómo van a aportar ayuda tecnológica y técnica al agro, ¿no? En este caso, a producción de leche y carne. Sí. Muchas gracias, muy clara la respuesta. Muy bonita Gracias. plática, gracias. Muchas gracias. Las preguntas se tienen, aquí en Facebook estoy checando también. Iván. Doctor Arzola, por favor. Mira, como información al doctor Einar, ayer realmente fuiste a una cooperativa, Einar. Sí. De hecho, y disculpa que no te hayamos llevado al CODESA. Realmente, la universidad se involucró con los lecheros cuando supimos de la existencia de esa cooperativa. Es el tipo de producers que conoces en el Chuco. El Chuco es Estados Unidos. Ese concepto, pues obviamente lo conocemos bien y es el que se encarga de ayudar a los ganaderos en forma cooperativa. Cuando nosotros nos dimos cuenta que apenas empezaba Alcodesa ahorita maneja como el 90% de la comercialización de productos y de medicamentos y de insumos para la ganadería, no nomás para la lechería aquí en Chihuahua. Entonces, realmente lo que ha venido a potencializar la lechería en esa zona es el cooperativismo. Aunque son muy capitalistas y lo que tú creas, ellos se manejan como grupo y ellos copiaron ese sistema. Debes tú conocer Lala. Ellos se trajeron ese concepto de Lala y ha tenido un gran éxito y han logrado llevar ese tipo de filosofía hasta donde vas a ir ahora, hasta Cuauhtémoc. Los menonitas ya empiezan a trabajar en forma cooperativa, lo vas a ver. Eso también es como un humilde comentario para mi jefe Antonio Chávez, que Toño es el jefe de todos los extensionistas que ha habido y va a haber aquí en Chihuahua. Es una institución en extensionismo. He dicho. Muchas gracias, doctor. Gracias. Bueno, está interesante la plática, ya nos extendimos bastante. Agradecemos a todos los que están, bueno, somos pocos, pero pues creo que seguimos aquí por lo interesante de la plática. Agradecemos a todos que están en Facebook y a ustedes que están presentes aquí en la plataforma.
ojalá pudiéramos extendernos todo el tiempo que fuese necesario, pero tenemos que cumplir tiempos y aquí ya nos están esperando en Cuauhtémoc. Solamente me queda dar las gracias al doctor Vargas Reyes y a todos los que atendieron la plática. Que pasen una bonita tarde, si no tenemos más que agregar. No, muchas gracias. Vamos a pasarlo aquí en Chihuahua en unas horas y suerte a todos. Gracias. Gracias. Hasta luego. Ahí ya va.